Buen día, vamos con el segundo video de modos normales de vibración. En este caso vamos a ver una cuerda. Vamos a tener dos ejercicios de cuerda. El primero dice, una cuerda fija en sus extremos vibra de 200 Hz. Se observa que esta tiene dos máximos. ¿Cuál debe ser la nueva frecuencia si se quieren obtener tres máximos en la cuerda sin modificar la tensión? Considere que la velocidad de vibración de la cuerda es de 20 metros dividido por segundo. Recuerden que la cuerda, la velocidad de vibración de la cuerda es distinta a la velocidad de vibración del sonido en el aire. Por lo tanto debemos tomar en cuenta eso. Veamos cuáles son las ecuaciones que tenemos involucradas acá. La primera dice que el largo es igual a n por lambda sub n dividido por 2. Si ustedes recuerdan, esta es la ecuación que nosotros vimos para tubos abiertos, así que nosotros podemos considerar que la cuerda vibra como un tubo abierto. La otra ecuación que tenemos es que la velocidad, en este caso de vibración de la cuerda, y por eso la llamamos con la letra V y no la letra C. La letra C es la velocidad de vibración del sonido en el aire, la letra V para cualquier otro tipo de velocidad. En este caso la velocidad de vibración de la cuerda depende de la tensión de la cuerda dividido por la densidad lineal de la cuerda. Por otro lado, la densidad lineal es la masa total de la cuerda dividido el largo total de la cuerda. La masa total de la cuerda dividido por el largo total de la cuerda. Y por último teníamos una ecuación que, si ustedes recuerdan, la velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Si podemos mezclar eso, esta ecuación con esta ecuación, nos queda que la frecuencia enésima será igual a n por la velocidad, tensión dividido por densidad longitudinal, dividido por 2 veces el largo de la cuerda. El largo que vibra de la cuerda, ojo acá, este es el largo que vibra de la cuerda y este es el largo total de la cuerda. Pueden ser dos largos distintos que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Planteemos ahora nuestro ejercicio. Dice que en la cuerda, vamos a hacer un esquema, se ven dos máximos, es decir que la cuerda está fija en este extremo. Voy a cambiar de color, la otra parte que vibra será esto, por lo tanto voy a tener dos máximos. ¿Qué implica eso? Que esto está vibrando con el primer modo normal de vibración. Eso implica que esto es el primer armónico, es F1 o lambda 1. Ya sabemos, para nuestro caso n es igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar a n. N son valores de los números naturales desde el 1 al infinito. El número 1 representa la frecuencia fundamental, el 2 al primer armónico, el 3 al segundo armónico y así sucesivamente. Eso implica para este caso n es igual a 2. Nos quedamos con esto. Importante, es un dato que vamos a ocupar para poder resolver nuestro ejercicio. Estamos recabando datos para poder ver cómo abordar nuestro ejercicio. Entonces, tenemos el primer dato, que el primer armónico vale 200 Hz. La frecuencia del primer armónico son 200 Hz. No sabemos cuánto es el largo de la cuerda. Esa es una incógnita. Por lo tanto, ya podría comenzar a descartar estas dos ecuaciones, la primera y la última. Por lo tanto, también puedo descartar la densidad longitudinal. Me quedaría con a lo mejor la velocidad que me están entregando. Me están diciendo la velocidad de vibración de la cuerda es de 20 metros dividido por segundo. Ahí tenemos la velocidad de vibración de la cuerda. Pero ya sabemos que n es igual a 2. Si se están dando cuenta, aquí me faltó una ecuación que es la que vamos a ocupar, por eso la dejé para el final, que dice que las frecuencias armónicas son múltiplos de la fundamental. Si ustedes recuerdan, teníamos n por f0. Así que lo que voy a hacer ahora es obtener cuánto vale F0 a partir del primer armónico y después con F0 saltarme y calcular el segundo armónico. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos tres máximos teníamos esta figura, es decir que esto vibra de esta manera y ahí tenemos los tres máximos, 1, 2, 3, los tres antinodos. Eso quiere decir que esto es el segundo armónico, implica que aquí tenemos n igual a 3. Entonces eso es lo que vamos a calcular, cuánto vale el segundo armónico. Eso es lo que nos están pidiendo, esa es nuestra incógnita. Entonces, ¿cuál será el camino a seguir? Ya lo mencionaba, vamos a ocupar la ecuación de f sub n es igual a n por f0. Los armónicos son múltiplos de la fundamental. Entonces, primer paso, vamos a calcular la frecuencia fundamental. Eso quiere decir que con F1 es igual a 2 por F0,
Vamos a despejar F0. F0 será igual, el 2 pasa dividiendo, así que nos queda F1 dividido 2. Por lo tanto, F0 será igual a 200 Hz dividido 2. Ya sabemos que 200 dividido 2 es 100. Así que esto nos da 100 Hz. La fundamental es 100 Hz. Entonces, segundo paso. Ahora que conocemos F0, podemos calcular el segundo armónico, F2. Por lo tanto, ya que tenemos F0, sabemos que F2, que implica, recuerden, n igual 3, así que F2 será igual a 3 por F0. Y ahora reemplazamos simplemente. Eso implica que F2 será igual a 3 por 100 Hz. Por lo tanto, el segundo armónico será 300 Hz. Ahora una pregunta extra. ¿Qué haríamos si nos preguntan por el largo de la cuerda? No hay ningún problema. Ya conocemos F0, conocemos el primer armónico. Incluso con el primer armónico podríamos haberlo calculado eso. Porque tenemos esta ecuación. Conocemos cuánto vale la velocidad de la cuerda. Recuerden, Fn lo voy a escribir con la velocidad, será n por la velocidad dividido por 2 veces el largo que vibra de la cuerda. Entonces, con F0, voy a usar F0, ustedes pueden usar el primer armónico o el segundo para que puedan comprobar los resultados. Al despejar el largo de la cuerda, eso quiere decir que el largo lo voy a pasar multiplicando y la frecuencia la voy a pasar dividiendo. Me queda que esto es n por velocidad dividido por 2 veces F0. ¿Qué implica eso? Que al reemplazar datos, usando, recuerden, voy a usar F0, eso lo voy a anotar acá al lado, n es igual a 1, así que me queda 1 por 20, que era la velocidad de vibración de la cuerda, dividido por 2 por 100. Entonces L será igual, aquí voy a simplificar, esto me queda 10 y 10 dividido 10 me da 0,1 metros. 10 dividido 100 me da 0,1 metros. Fondo, la cuerda tiene un valor de 10 centímetros. Y ahí tenemos entonces el largo de la cuerda. ¿Podríamos calcular longitud de onda? Sí, también lo podríamos hacer. Si me preguntaran cuánto vale la longitud de onda de la fundamental, tendríamos que hacer, ejemplo, la longitud de onda de la fundamental será igual. Sabemos la ecuación, largo es igual a n por lambda sub n dividido por 2. Despejemos. El 2 pasa multiplicando, la n pasa dividiendo, así que me queda lambda n es igual a 2 por L dividido por n. Entonces, para la fundamental, recuerden, esto es la fundamental, será lambda 0, ¿cierto? 2 por 0,1 dividido 1. Por lo tanto, lambda 0 vale 0,2 metros. Si lo quisiéramos dibujar, debemos recordar que en una cuerda, la cuerda vibra de esta forma. Entonces aquí está 0 y aquí está 0,1. ¿Dónde estaría la longitud de onda? Tendríamos que proyectar lo que sigue de esta señal. El resto de la longitud de onda está fuera de la cuerda, entonces aquí tendríamos el 0,2. Recuerden que esa es la forma de vibración de la cuerda. Les dejo de tarea que ustedes calculen la longitud de onda del primer armónico y del segundo armónico. Vamos con el siguiente ejercicio, que es un poco más complicado. Dice, una cuerda fija en sus extremos vibra 100 Hz también. Se observa que la parte que vibra mide 30 centímetros, es decir, que si yo miro mi imagen, esta imagen fue tomada en el laboratorio, de aquí hasta acá tenemos 30 centímetros, pero si se dan cuenta, aquí hay una cuerda y el resto de la cuerda sigue. Eso quiere decir que el largo total de la cuerda, vamos a ir anotando los datos, L vale 30 centímetros, recuerden que en metros son 0,3 metros, el largo total de la cuerda son 3 metros, dice que la masa de la cuerda es igual a 12,83 gramos, si eso lo dividimos por 1000, eso nos da 0,0183 kilogramos, ahí tenemos entonces datos para calcular la densidad lineal. Dice, si en el extremo de la cuerda, es decir aquí, en este punto, colgamos una masa de 100 gramos, calcular la
frecuencia fundamental y su longitud de onda. La longitud de onda ya la sabemos. En el fondo recuerden que esto vibraría, lo voy a dibujar por acá abajo, de esta manera. Eso quiere decir que tengo que extender la cuerda fuera de esto. Entonces aquí también tendría 30 centímetros, así que la longitud de onda a priori la vamos a calcular, pero así analizando solamente la figura y sé cómo vibra la cuerda, la longitud de onda debería ser de 0,6 metros, 60 centímetros, solo mirando el dibujo. Lo vamos a calcular y vamos a comprobar de que realmente ese es el resultado. Así que vamos a los cálculos. Tenemos esos datos. Vamos primero entonces a calcular, recuerden que vamos a calcular la frecuencia fundamental. Voy a usar las ecuaciones que usamos anteriormente. F sub n es igual a n dividido por 2L. Recuerden, este es el largo que vibra de la cuerda, dividido la tensión y eso dividido por la densidad longitudinal. Esa era nuestra ecuación. Ahora vamos con otras ecuaciones un poco distintas. Habíamos visto anteriormente, pero no habíamos entrado mucho en detalle con esto. Primero la tensión. Como aquí hay una cuerda, un pedacito de cuerda de la cual cuelga una masa y esta masa está siendo afectada por la aceleración de gravedad, esta masa cumple que genera una tensión a este lado de la cuerda y esa tensión se transmite a la cuerda que va a vibrar. Esa tensión se calcula como masa por gravedad. Solo se cumple cuando la cuerda está con un extremo atada a una masa que genera tensión. Entre más pesada la masa que yo coloco en este extremo, más tensa se coloca la cuerda. Entonces, esa es una de las ecuaciones que vamos a ocupar. La otra ecuación que vamos a ocupar es la ecuación de densidad longitudinal, que es la masa de la cuerda dividido el largo total de la cuerda, para poder obtener la velocidad de vibración de la cuerda. Vamos entonces a hacer los cálculos. Primero vamos a calcular la tensión. La tensión es masa por aceleración de gravedad. La masa la vamos a transformar a kilogramos, por lo tanto 100 gramos dividido a 1000 será 0,1 por 9,8. Por lo tanto, la tensión es de 0,98 newtons. Segundo paso, vamos a calcular la masa, la densidad longitudinal de la cuerda, y esto es masa de la cuerda dividido el largo total de la cuerda. Debemos recordar que el largo total de la cuerda son 3 metros. 3 metros, es decir que desde este punto de la cuerda hasta donde termine la cuerda. Y ahí vamos a tener 3 metros, desde el inicio hasta el final. Recuerden que lo único que vibra son los 30 centímetros. Entonces, reemplazando nuestros datos, la masa de la cuerda es de 0,01283 dividido los 3 metros de la cuerda. Por lo tanto, al ingresar los datos a la calculadora, 0,01283 dividido 3 nos da un resultado de 0,04276 kilogramos dividido por metro. Eso lo vamos a escribir en notación científica para hacerlo un poco más sencillo. Eso quiere decir que la coma la vamos a correr 3 espacios. Por lo tanto, esto nos queda 4,276 por 10 elevado a menos 3, donde 3 es el número de espacios que recorrimos, ¿cierto? La coma hacia la derecha. Y ahí tenemos la densidad longitudinal de la cuerda. Tercer paso, vamos a calcular la frecuencia fundamental. Para F0 debemos recordar que n vale 1, por lo tanto la frecuencia fundamental será igual a 1 dividido 2 veces por el largo que vibra la cuerda, raíz cuadrada de la tensión dividido la densidad longitudinal. Reemplacemos datos. Eso nos queda 1 dividido 2 por 0,3, recuerden los 30 centímetros que vibra la cuerda, multiplicado por la tensión 0,98 dividido 4,276 por 10 elevado a menos. Ingresando los datos a la calculadora nos queda 1 dividido paréntesis, ¿cierto? 2 por 0,3, cierro el paréntesis externo para decirle a la calculadora que todo esto lo que voy a multiplicar con la raíz cuadrada, multiplicado por la raíz cuadrada, abro paréntesis, multiplico 0,98 dividido 4,276 para colocar el por 10 elevado a menos 3, presiono el botón EXP
elevado a menos 3 y cierro paréntesis. Eso nos da que la frecuencia fundamental igual a 25,231 Hz. Y ahí tenemos la frecuencia fundamental. Ahora, por último paso, vamos a calcular la longitud de onda. La longitud de onda depende de la velocidad y de la frecuencia. En este caso voy a usar la letra V para indicar que es la velocidad de vibración de la cuerda. Por lo tanto, nos queda que la velocidad de vibración de la cuerda será la frecuencia fundamental por la longitud de onda fundamental. Despejando la longitud de onda, la frecuencia pasa dividiendo, así que me queda velocidad de vibración de la cuerda dividido la frecuencia fundamental. Pero la velocidad de vibración de la cuerda, ya sabemos, 1 dividido por F0 es la raíz cuadrada de la tensión dividido la densidad longitudinal. Por lo tanto, si reemplazamos datos, esto nos queda 1 dividido 25,231 raíz cuadrada de 0,98 dividido 4,276 por 10 elevado a menos 3. Reemplacemos datos en la calculadora, esto es paréntesis 1 dividido 25,231 por raíz cuadrada de paréntesis 0,98 dividido 4,276, botones XP para elevar a menos 3, menos 3, cierra paréntesis. Y eso nos da un valor de longitud de onda de 0,6 metros, que es el resultado que habíamos visto al principio. Entonces ahí tenemos el valor de la longitud de onda. Eso es todo entonces por ahora con este ejercicio. No olviden revisar el de tubos y cuerdas. Nos vemos en clases.